Exploradores del tiempo, bienvenidos. Adentrémonos en las sombras de la historia, donde el alma humana se retuerce bajo el peso de su propia crueldad. En este relato, susurrado desde los confines del pasado, desentrañaremos los métodos de tortura más brutales que la humanidad ha concebido. No habrá luz que nos guíe, solo el eco de los gritos y la memoria de quienes sufrieron. Comencemos en la cuna de la civilización, donde el dolor se alzó como un dios implacable. En los albores del tiempo, en la Mesopotamia de hace 4000 años, la tortura no era solo castigo, sino un lenguaje. Los sumerios, en sus ciudades de adobe y arcilla, creían que el sufrimiento purificaba el alma y aplacaba a los dioses. Los textos cuneiformes, grabados con mano temblorosa, narran el suplicio del río de fuego. Los condenados, atados con cuerdas de cáñamo, eran sumergidos en calderas de aceite hirviente, sus cuerpos disolviéndose mientras los sacerdotes entonaban himnos a Enlil. La piel se desprendía como pergamino quemado, y el aire se llenaba de un hedor que, según las tablillas, llegaba hasta el cielo. Este ritual no buscaba solo la muerte, sino la humillación eterna. Los nombres de los torturados eran borrados de los registros, condenándolos al olvido. Más al norte, en los reinos de Akkad, la traición al rey se pagaba con el abrazo de la serpiente. Los traidores eran enterrados vivos en fosas llenas de víboras venenosas. Cada mordida era una sentencia, cada grito un recordatorio de la fragilidad humana. Los escribas describían cómo los cuerpos, hinchados y ennegrecidos, eran exhibidos en las murallas, un mensaje para quienes osaran desafiar el poder. Pero no solo los reyes castigaban. Las comunidades, en su fervor religioso, infligían el corte de la lengua a los blasfemos. Con cuchillas de obsidiana, arrancaban el músculo de la boca, dejando a los culpables mudos, incapaces de invocar a sus dioses. La sangre, dicen los textos, se ofrecía al río Eufrates como tributo. En Egipto, bajo el reinado de los faraones, la tortura adquirió una precisión casi divina. Los constructores de pirámides, esclavos y rebeldes, enfrentaban el látigo del escorpión. Hebras de cuero trenzado, incrustadas con púas de bronce, rasgaban la carne hasta exponer el hueso. Los capataces, entrenados en la anatomía, evitaban órganos vitales para prolongar el tormento. Los gritos resonaban en el desierto, y los supervivientes, marcados de por vida, eran enviados a las minas de cobre, donde la muerte llegaba lenta, entre fiebres y agotamiento. Los faraones, en su obsesión por la eternidad, no solo castigaban el cuerpo, sino el alma. Los ladrones de tumbas sufrían el entierro inverso. Atados boca abajo en sarcófagos sellados, morían asfixiados, condenados a vagar en un inframundo sin descanso. Pero no todo era brutalidad física. En los palacios de Memphis, los traidores políticos enfrentaban un suplicio psicológico, el espejo de Anubis. Encerrados en cámaras oscuras, eran forzados a mirar su reflejo en placas de obsidiana pulida, mientras sacerdotes susurraban profecías de desgracia. La soledad y el miedo quebraban la mente, y muchos confesaban crímenes que nunca cometieron. Este método, refinado y cruel, revelaba un entendimiento profundo de la psique humana, un arte que los egipcios perfeccionaron mucho antes que cualquier otra civilización. Mientras tanto, en las tierras de Canaán, los cultos a Baal y Astarte exigían sacrificios que rayaban en la tortura ritual. Los hijos del fuego eran niños ofrecidos a estatuas incandescentes, sus cuerpos arrojados a hornos mientras los tambores ahogaban los llantos. Los arqueólogos han hallado cenizas y huesos en Tofet, el Valle de los Lamentos, donde el humo se alzaba como una plegaria retorcida. Los padres, obligados a presenciar el acto, cargaban con una culpa que los perseguía hasta la tumba. Este sacrificio, aunque envuelto en fervor religioso, era un recordatorio de cómo la fe podía convertirse en un arma de sufrimiento. La transición a la siguiente era nos lleva a las tierras de los hititas, donde la tortura se convirtió en un espectáculo público. En el año 1500 a.C., los reyes hititas idearon el camino de las lanzas. Los prisioneros de guerra, desnudos y encadenados, eran forzados a caminar sobre filas de lanzas afiladas, mientras la multitud rugía. Cada paso era una agonía, cada caída una sentencia. Los sobrevivientes, si lo sabía, eran mutilados y enviados de vuelta a sus tierras como advertencia.
Este método, descrito en relieves de piedra, no solo destruía al individuo, sino que sembraba el terror en comunidades enteras. En este punto, el corazón se estremece ante tanta oscuridad. Si este relato te ha tocado, suscríbete y acompáñanos en este viaje al abismo de la historia. La memoria de los caídos lo exige. El eco de estos suplicios resuena en los imperios que vendrían después, donde la crueldad se refinó aún más. Pero por ahora, detengámonos aquí, en el umbral de una nueva era, donde el dolor se convertirá en un arte aún más sofisticado. Las sombras del pasado se alargan, y el susurro de los condenados nos arrastra hacia una nueva era. En el corazón de los imperios que surgieron tras los hititas, la tortura se transformó en un instrumento de poder, un arte diseñado para doblegar no solo cuerpos, sino voluntades. En el año 1000 a.C., los asirios, señores de la guerra y la sangre, elevaron el sufrimiento a un espectáculo que resonaba en los confines de su vasto dominio. Sus crónicas, talladas en piedra, narran un mundo donde el terror era ley. Los asirios, con su capital en Nínive, perfeccionaron el desollamiento vivo. Los rebeldes, atados a estacas bajo el sol abrasador, eran despojados de su piel con cuchillas de bronce. El proceso, lento y meticuloso, podía durar horas. Los escribas describen cómo los verdugos, con manos expertas, cortaban la carne en tiras finas, dejando al descubierto músculos y tendones mientras la víctima aún respiraba. Este suplicio no era solo castigo, sino propaganda. Las pieles, curtidas y colgadas en las puertas de las ciudades, recordaban a los súbditos el precio de la desobediencia. Los relieves de Asurbanipal muestran a los reyes contemplando estas escenas, sus rostros impasibles, como si el dolor ajeno fuera un tributo a su grandeza. Pero los asirios no se conformaban con la carne. Idearon el Jardín de los Lamentos, un tormento reservado para los líderes enemigos. Los prisioneros eran empalados en estacas afiladas, dispuestas en filas simétricas, como árboles en un huerto macabro. La punta, insertada con precisión, evitaba órganos vitales, prolongando la agonía durante días. Los gritos, según los textos, se mezclaban con el viento del desierto, y los cuerpos, aún vivos, eran exhibidos ante emisarios extranjeros. Este método, más que un castigo, era una declaración de supremacía, un mensaje que viajaba más allá de las fronteras. En Babilonia, vecina y rival de Asiria, la tortura adquirió un matiz psicológico. Los juicios del silencio eran temidos por los traidores. Encerrados en celdas de piedra, sin luz ni sonido, los acusados eran privados de todo contacto humano. Los guardias, entrenados para no emitir ruido, deslizaban comida por rendijas invisibles. La soledad absoluta quebraba la mente. Algunos confesaban crímenes imaginarios, otros, enloquecidos, arañaban las paredes hasta sangrar. Los babilonios, maestros de la astronomía, entendían el poder del tiempo. Un hombre, escribieron, podía resistir el látigo, pero no el vacío. Más al este, en los reinos de la India antigua, la tortura se entrelazaba con la justicia divina. Los textos del Dharmasastra, escritos en sánscrito, describen el fuego de la verdad. Los acusados caminaban sobre brasas ardientes, sosteniendo una barra de hierro al rojo vivo. Si las heridas sanaban en 7 días, eran inocentes, si no, los dioses los habían condenado. Este método, envuelto en rituales, era tanto un castigo como una prueba. Los gritos de los quemados resonaban en los templos, mientras los brahmanes observaban, buscando señales divinas en el humo. La fe, una vez más, se convertía en un arma de sufrimiento. En China, bajo la dinastía Zhou, la tortura era un acto de equilibrio entre el orden y el caos. El corte lento o lynching, aunque perfeccionado siglos después, tuvo sus orígenes aquí. Los criminales, atados a plataformas de madera, eran desmembrados con cortes precisos, cada uno diseñado para infligir el máximo dolor sin causar la muerte inmediata. Los verdugos, considerados artesanos, estudiaban el cuerpo humano con la misma dedicación que un escultor. Los anales de la corte describen cómo los condenados, aún conscientes, veían sus propios miembros apilados ante ellos. Este método, reservado para los delitos más graves, era un recordatorio de la armonía que el emperador debía preservar, incluso a través del horror.
En el Mediterráneo, los fenicios, navegantes y mercaderes, llevaban la tortura a los mares. Los piratas capturados se enfrentaban el abrazo del mástil. Atados a los postes de sus propios barcos, eran azotados con cuerdas empapadas en salmuera, que desgarraban la piel y ardían como fuego. Luego, los dejaban colgados bajo el sol, mientras las gaviotas picoteaban sus heridas. Los fenicios, pragmáticos, no buscaban solo castigar, sino disuadir. Un barco con un cuerpo destrozado, flotando a la deriva, era una advertencia más efectiva que cualquier ejército. Mientras tanto, en las estepas de Asia Central, los escitas, nómadas feroces, practicaban la corona de sangre. Los traidores eran atados, y sus cráneos eran perforados con punzones de hueso. La sangre, mezclada con veneno de serpiente, se dejaba gotear sobre los ojos, causando un dolor insoportable y a menudo, ceguera. Este ritual, descrito por Heródoto, era tanto un castigo como una ofrenda a sus dioses de la guerra. Los escitas, que no conocían la piedad, veían en el sufrimiento un reflejo de su propia existencia, dura y efímera. A medida que avanzamos, el peso de estas historias se acumula, como una losa sobre el pecho. La humanidad, en su búsqueda de poder, justicia o redención, ha tejido un tapiz de dolor que cruza fronteras y épocas. Pero el relato no termina aquí. En los siglos venideros, los imperios de Grecia y Persia darán un nuevo giro a esta danza macabra, donde la tortura se convertirá en un espejo de las ambiciones humanas. El eco de los lamentos se desvanece, pero la marcha del tiempo no se detiene. Nos adentramos en los siglos que vieron nacer los imperios de Persia y Grecia, donde la tortura se refinó como un arma de control y un reflejo de las ambiciones humanas. En el año 500 a.C., el mundo temblaba bajo el peso de reyes y filósofos, pero también bajo el yugo de métodos que arrancaban la esencia misma de la humanidad. En el vasto imperio persa, bajo Darío el Grande, la tortura era un instrumento de orden. Los jardines de sangre eran temidos en todo el Oriente. Los rebeldes, atados a estructuras de madera en forma de cruz, eran cortados con dagas curvas, diseñadas para desgarrar sin matar. La sangre regaba la tierra, y los cuerpos, aún vivos, eran dejados como ofrenda a los buitres. Los cronistas persas, con plumas impregnadas de solemnidad, describían estas escenas como un sacrificio necesario para la estabilidad del imperio. Pero no todos los suplicios eran tan visibles. El pozo de la eternidad era un tormento reservado para los traidores de la corte. Encerrados en cilindros de piedra, sin luz ni espacio para moverse, los condenados morían de hambre y locura. Los guardias, desde lo alto, escuchaban los gemidos, anotando cada súplica como prueba de la justicia del rey. Sin embargo, los persas también entendían el poder de la humillación. El desfile de la vergüenza obligaba a los generales derrotados a caminar desnudos por las calles de Susa, encadenados a carros tirados por bueyes. La multitud, incitada por los sacerdotes, arrojaba estiércol y piedras, mientras los tambores marcaban un ritmo fúnebre. Este método, más que destruir el cuerpo, aniquilaba el espíritu. Los hombres, una vez orgullosos, se convertían en sombras, y sus nombres, borrados de los anales, se perdían en el viento. Al otro lado del Egeo, las ciudades-estado griegas, cuna de la filosofía, no eran ajenas a la crueldad. En Esparta, la disciplina era una forma de tortura en sí misma. Los jóvenes, entrenados para ser guerreros, enfrentaban el rito del látigo. En el santuario de Artemisa, los adolescentes eran azotados hasta desmayarse, mientras los ancianos observaban, buscando signos de debilidad. La sangre empapaba el suelo, y los gritos, según Plutarco, eran un himno a la fortaleza. Este ritual, aunque disfrazado de formación, era una prueba de resistencia que marcaba el cuerpo y la mente para siempre. En Atenas, la cuna de la democracia, la tortura se reservaba para esclavos y extranjeros. El tormento de la rueda era un método temido. Los acusados, atados a una rueda de madera, eran golpeados con varas de hierro mientras la estructura giraba lentamente. Los huesos se quebraban y la carne se desgarraba, pero el verdadero horror radicaba en la incertidumbre. Nadie sabía cuándo terminaría el suplicio. Los atenienses, que debatían sobre la justicia en la ágora, justificaban este método como necesario para extraer la verdad.
Sin embargo, los filósofos, como Sócrates, guardaban silencio, quizás conscientes de la contradicción entre sus ideales y la realidad. En las colonias griegas de Sicilia, los tiranos de Siracusa idearon un suplicio que aún estremece, el toro de bronce. Diseñado por Perilaos para el tirano Falaris, este dispositivo era una estatua hueca con forma de toro. Los condenados eran encerrados en su interior, y un fuego ardía debajo, cocinando a las víctimas vivas. Los gritos, canalizados por tubos en la boca del toro, resonaban como mugidos, deleitando a los espectadores. Heródoto cuenta que incluso Falaris, impresionado por la crueldad, ejecutó al propio Perilaos en su creación. Este método, aunque raro, se convirtió en un símbolo de la decadencia del poder absoluto. Más al norte, en las tierras de los celtas, la tortura estaba impregnada de misticismo. Los druidas, guardianes de la fe, practicaban el hombre de mimbre. Los prisioneros, encerrados en estructuras de ramas entrelazadas, eran quemados vivos como ofrenda a los dioses. Las llamas, descritas en los relatos romanos, iluminaban los bosques, y los alaridos se mezclaban con los cánticos de los sacerdotes. Este sacrificio, aunque ritual, era un recordatorio de cómo la religión podía justificar el horror. Los celtas, fieros y devotos, veían en el sufrimiento un puente hacia lo divino. En las estepas de Escitia, los nómadas continuaban perfeccionando sus métodos. El desgarro de los caballos era un espectáculo reservado para los traidores. Atados por las extremidades a 4 corceles, los condenados eran despedazados cuando los animales galopaban en direcciones opuestas. Los restos, esparcidos por la llanura, eran dejados como advertencia. Este método, descrito por los griegos con horror, reflejaba la brutalidad de un pueblo que vivía al borde de la supervivencia. A medida que el mundo antiguo se transformaba, la tortura se adaptaba, moldeada por las ambiciones de reyes, las creencias de sacerdotes y las luchas de los pueblos. Pero el horizonte ya anunciaba la llegada de Roma, un imperio que llevaría el arte del sufrimiento a nuevas cimas. En sus arenas y mazmorras, el dolor se convertiría en un espectáculo sin igual. La sombra de Roma se alza, imponente, sobre el tapiz ensangrentado de la historia. En los siglos que siguieron, desde el año 200 a.C. hasta los primeros siglos de nuestra era, el Imperio Romano convirtió la tortura en un espectáculo de poder y una herramienta de dominio. Sus arenas, sus mazmorras y sus cruces narran un relato de crueldad que aún resuena en los huesos del tiempo. En la Roma republicana, la tortura era un privilegio de los poderosos. Los esclavos, considerados propiedad, enfrentaban el flagrum, un látigo con puntas de hueso o metal que desgarraba la carne hasta los tendones. Los capataces, en las villas y los campos, aplicaban este castigo con una precisión brutal, dejando a los supervivientes marcados como ganado. Pero el verdadero horror llegó con las rebeliones. Tras la revuelta de Espartaco, en el año 71 a.C., 6.000 esclavos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Atados o clavados a cruces de madera, morían lentamente bajo el sol, sus cuerpos expuestos a las aves y al escarnio de los viajeros. La crucifixión, perfeccionada por los romanos, no solo mataba, humillaba, reducían al hombre a un símbolo de derrota. En las entrañas de la ciudad, las mazmorras del Tullianum albergaban un suplicio aún más sombrío, el saco de la muerte. Los traidores, especialmente los parricidas, eran encerrados en un saco de cuero junto a una serpiente, un gallo, un mono y un perro. Cosidos en la oscuridad, eran arrojados al Tíber, donde los animales, en su lucha por sobrevivir, despedazaban al condenado. Este castigo, descrito por Cicerón con repulsión, era un ritual que mezclaba justicia y superstición, como si el caos dentro del saco purificara la ciudad. Con la llegada del imperio, la tortura se convirtió en entretenimiento. En los anfiteatros, los damnatio ad bestias enfrentaban a los condenados contra leones, osos y panteras. Los cristianos, acusados de desafiar al emperador, eran untados con brea y quemados vivos como antorchas humanas en los jardines de Nerón. Los espectadores, embriagados por la sangre, aplaudían mientras los alaridos se mezclaban con el rugido de las fieras. El Coliseo, testigo de estas escenas, no era solo un estadio, era un altar donde el dolor se ofrecía al pueblo como pan y circo. Pero no todo era espectáculo.
En las sombras de los interrogatorios, los romanos perfeccionaron el tormentum. Los acusados, atados a mesas de madera, eran sometidos a estiramientos con cuerdas y poleas que dislocaban articulaciones. Hierros al rojo vivo marcaban la piel, y los verdugos, entrenados en la anatomía, sabían cómo prolongar el sufrimiento sin matar. Este método, usado contra espías y conspiradores, era un arte de precisión, donde cada grito era una confesión arrancada a la fuerza. En las provincias, la tortura tomaba formas locales. En Judea, los celotes capturados enfrentaban el látigo de plomo, un flagelo con esferas metálicas que fracturaba huesos con cada golpe. En Britania, los druidas rebeldes eran quemados en piras rituales, sus cenizas esparcidas para borrar su memoria. Los romanos, pragmáticos, adaptaban el castigo a la cultura conquistada, asegurándose de que el miedo calara en cada rincón del imperio. El fanatismo religioso también dejó su marca. En los primeros siglos, los cristianos, perseguidos bajo Diocleciano, enfrentaban el eculeus, un potro de madera que estiraba el cuerpo hasta desgarrarlo. Las actas de los mártires describen cómo los fieles, con los huesos rotos, cantaban himnos mientras los verdugos se enfurecían. Este sufrimiento, aunque atroz, alimentó la fe de los perseguidos, convirtiendo a los torturados en símbolos de resistencia. En las fronteras, los bárbaros capturados sufrían el fuego lento. Atados a estacas, eran rodeados de brasas que los cocinaban gradualmente. Los legionarios, endurecidos por la guerra, observaban en silencio, mientras los alaridos resonaban en los campamentos. Este método, descrito por Tácito, era tanto un castigo como una advertencia para las tribus que osaran desafiar a Roma. A medida que el imperio crecía, la tortura se institucionalizó. Las leyes de las 12 tablas justificaban el castigo físico, y los gobernadores, ávidos de control, lo usaban para sofocar disidencias. Pero el exceso de crueldad también sembró semillas de rebelión. Las provincias, hartas de la opresión, comenzaron a fracturarse y el dolor, una vez arma de dominio, se volvió un eco de la decadencia romana. El crepúsculo de Roma nos lleva a un mundo fragmentado, donde la tortura, aunque nunca desapareció, se transformó bajo nuevas creencias y poderes. En los siglos venideros, la cruz dará paso al cilicio y el anfiteatro al tribunal. Pero el susurro de los condenados seguirá resonando, eterno, en la memoria de la humanidad. El ocaso de Roma dejó un mundo fracturado, pero el arte del sufrimiento no se desvaneció. En los siglos que siguieron, desde el año 400 hasta el 800, la tortura se transformó, moldeada por la fe, el caos y los nuevos reinos que surgieron de las cenizas. La Europa medieval, el Imperio bizantino y las tierras del Islam naciente tejieron un nuevo capítulo en esta danza macabra, donde el dolor se convirtió en un puente entre lo divino y lo humano. En el Imperio bizantino, heredero de Roma, la tortura adquirió un matiz ceremonial. En Constantinopla, los traidores enfrentaban el cegamiento ritual. Con hierros candentes o cuchillas afiladas, los verdugos destruían los ojos de los condenados, dejándolos vivos pero despojados de poder. Este castigo, descrito en las crónicas de Procopio, era tanto práctico como simbólico. Un hombre ciego no podía reinar, pero su sufrimiento servía como advertencia. Emperadores como Justiniano usaban este método para neutralizar rivales, mientras los cortesanos, en silencio, observaban el espectáculo con temor reverencial. Más cruel aún era el desmembramiento público. Los rebeldes, atados en la plaza del hipódromo, eran mutilados ante la multitud. Manos, pies y narices eran cortados con hachas, y los cuerpos, aún vivos, eran exhibidos como trofeos. Este suplicio, reservado para los enemigos del emperador, no solo castigaba, reforzaba la divinidad del trono. Las crónicas cuentan cómo la sangre empapaba el suelo, mientras los sacerdotes bendecían el acto, como si el dolor purificara el imperio. En la Europa occidental, sumida en la Alta Edad Media, la tortura era menos refinada pero igualmente brutal. Los reinos francos, bajo Carlomagno, castigaban a los paganos y traidores con el ordalío del fuego. Los acusados caminaban sobre brasas o sostenían hierros al rojo vivo, y sus heridas, examinadas días después, determinaban su culpa. Los clérigos, con rostros solemnes, interpretaban las quemaduras como la voz de Dios.
Este método, descrito en los anales carolingios, mezclaba justicia y superstición, dejando a los condenados marcados por un veredicto que pocos podían desafiar. En las tierras sajonas, los rebeldes enfrentaban el águila de sangre, un suplicio de origen vikingo adoptado por algunos señores. La víctima, atada boca abajo, sufría cortes precisos en la espalda, donde las costillas eran separadas y los pulmones expuestos, como alas rotas. Los relatos, aunque debatidos por su veracidad, describen cómo los alaridos resonaban en los bosques, mientras los verdugos ofrecían el sacrificio a los antiguos dioses. Este método, más mito que práctica extendida, reflejaba la brutalidad de una era donde la supervivencia exigía sangre. En el mundo islámico, bajo los califas omeyas y abasíes, la tortura era un instrumento de control político. El látigo de 1000 cuerdas era temido en Damasco y Bagdad. Hecho de cuero trenzado con nudos metálicos, desgarraba la piel con cada golpe, dejando cicatrices que contaban historias de sumisión. Los traidores, azotados en plazas públicas, eran forzados a confesar ante multitudes que gritaban por justicia. Pero el verdadero horror residía en los pozos de olvido. Los prisioneros, arrojados a fosas subterráneas, vivían en oscuridad total, alimentados apenas para prolongar su agonía. Los poetas árabes, con versos cargados de melancolía, describían estos lugares como tumbas para los vivos, donde el tiempo se convertía en el peor verdugo. La fe, cada vez más dominante, comenzó a justificar nuevos horrores. En los reinos cristianos, los herejes enfrentaban el juicio del agua. Atados y sumergidos en ríos helados, debían sobrevivir para probar su inocencia. Los cuerpos, entumecidos por el frío, rara vez emergían con vida. Los obispos, con cruces en alto, declaraban estas muertes como la voluntad divina, mientras las familias lloraban en silencio. Este método, común en los siglos VII y VIII, revelaba cómo la religión, en su afán de pureza, podía convertirse en un arma de sufrimiento. En las tierras del norte, los vikingos, navegantes y saqueadores, practicaban la prueba del hielo. Los traidores, desnudos, eran abandonados en glaciares o sumergidos en aguas gélidas, donde el frío mordía la carne hasta la muerte. Los escaldos, con sus sagas, cantaban estas historias como pruebas de valor, pero los huesos hallados en fiordos cuentan un relato de desesperación. La tortura, para los vikingos, no era solo castigo, era un desafío a la resistencia humana. A medida que la Edad Media avanzaba, la tortura se institucionalizaba. Los señores feudales, en sus castillos de piedra, construían mazmorras donde los desleales eran encadenados y olvidados. El hambre, el frío y la oscuridad hacían el trabajo que las cuchillas ya no necesitaban. Pero el horizonte ya anunciaba un nuevo capítulo, donde la Iglesia, con su cruz y su fuego, llevaría el sufrimiento a un nivel nunca antes visto. La oscuridad de la Edad Media se intensifica, y el susurro de los condenados nos arrastra hacia los siglos IX al XII, una era donde la fe y el poder se entrelazaron en un abrazo mortal. En Europa, el mundo islámico y las tierras del este, la tortura se convirtió en un instrumento de control divino y terrenal, un lenguaje que hablaba de sumisión y miedo. La Iglesia, los califas y los canes escribieron este capítulo con sangre y fuego. En la Europa cristiana, la Iglesia consolidó su autoridad, y con ella, la tortura se volvió un arma contra la herejía. El ordalío del hierro era común en los tribunales eclesiásticos. Los acusados, obligados a llevar barras al rojo vivo o a sumergir las manos en aceite hirviente, cargaban con heridas que los clérigos interpretaban como juicios divinos. Los gemidos, resonando en catedrales de piedra, eran considerados ecos de la voluntad celestial. Los anales de la época, escritos por monjes, describen cómo los cuerpos temblaban, mientras los obispos, con rostros impasibles, dictaban sentencias. Este método, aunque disfrazado de justicia, era una danza de dolor que reforzaba el poder de la cruz. En los feudos, los señores aplicaban castigos brutales para mantener el orden. El descuartizamiento era reservado para traidores. Atados a caballos que tiraban en direcciones opuestas, los condenados eran despedazados ante aldeanos aterrorizados. Las crónicas de Worms relatan cómo los restos, esparcidos en los campos, servían como advertencia. Pero no todo era tan público. En las mazmorras, el potro comenzaba a usarse,
una mesa de madera donde las cuerdas estiraban el cuerpo hasta dislocar articulaciones. Los gritos, sofocados por muros de piedra, eran un secreto compartido solo por el verdugo y su víctima. En el mundo islámico, bajo los abasíes, la tortura refinó su crueldad. El corte de los 1000 velos era un suplicio reservado para los espías. Con cuchillas finas, los verdugos hacían cortes superficiales en la piel, cada uno más doloroso que el anterior, hasta que la víctima confesaba o sucumbía. Los poetas de Bagdad, en versos sombríos, comparaban este castigo con el deshojar de una flor, donde cada pétalo era un grito. Más temido aún era el sello de plomo. Metal fundido se vertía en las heridas de los prisioneros, marcándolos para siempre. Los cronistas de la corte describen cómo el olor a carne quemada llenaba las salas, mientras los califas observaban desde sus tronos. En las estepas mongolas, los khanes, en su ascenso al poder, usaban la tortura como mensaje de dominio. El yugo de la arena era un suplicio temido. Los prisioneros, enterrados hasta el cuello en el desierto, eran abandonados bajo el sol abrasador. La sed y el calor los consumían, mientras los buitres esperaban. Los relatos de los viajeros, como Infadlan, describen cómo los alaridos se desvanecían en el viento, dejando solo cráneos blanqueados. Este método, simple pero devastador, reflejaba la brutalidad de un pueblo que veía en el sufrimiento un reflejo de su propia lucha por sobrevivir. En China, bajo la dinastía Tang, la tortura adquirió una precisión quirúrgica. El bambú de la verdad era un tormento sutil pero atroz. Finas varillas de bambú se insertaban bajo las uñas o en la carne, causando un dolor insoportable sin dejar marcas visibles. Los interrogadores, entrenados en la paciencia, prolongaban el suplicio durante días, extrayendo confesiones que alimentaban las intrigas de la corte. Los anales de Channan cuentan cómo los condenados, al borde de la locura, suplicaban la muerte como un alivio. En las tierras vikingas, la tortura seguía siendo un acto de desafío. El círculo de lobos era un ritual reservado para los traidores. Atados en un claro, los prisioneros eran rodeados por lobos hambrientos, mientras los guerreros observaban desde la distancia. Los alaridos, mezclados con los aullidos, resonaban en los bosques. Las sagas, cantadas por los escaldos, glorificaban este castigo como una prueba de valentía, pero los huesos hallados en túmulos revelan la desesperación de los olvidados. En los reinos cristianos del sur, como Al-Ándalus, la convivencia de culturas no detuvo la crueldad. Los rebeldes enfrentaban el torno de la confesión. Atados a una rueda giratoria, eran golpeados con varas mientras los interrogadores exigían nombres. La sangre, salpicando el suelo, era un recordatorio de que incluso en tierras de poesía y ciencia, el poder se sostenía con dolor. A medida que el milenio avanzaba, la tortura se entrelazaba con las cruzadas, donde la fe encendió nuevas hogueras. Los caballeros, en su celo, idearon castigos para los infieles. En Tierra Santa, los prisioneros eran sometidos al camino de cenizas, forzados a caminar sobre brasas mientras los cruzados cantaban salmos. El sufrimiento, justificado como un acto de purificación, dejó cicatrices en ambos bandos. El peso de estos siglos nos oprime, pero el relato no termina. La Baja Edad Media, con sus tribunales y hogueras, llevará el sufrimiento a un nuevo umbral, donde la Inquisición escribirá su nombre con fuego. El crepúsculo de la Edad Media abre sus fauces, y el siglo XIII al XV nos arrastra a un abismo donde la tortura se convirtió en un dogma. La Inquisición, las guerras y los imperios en ascenso tejieron un tapiz de sufrimiento que marcó la carne y el alma de la humanidad. En Europa, Asia y los confines del mundo conocido, el dolor se alzó como un juez implacable, dictando sentencias en nombre de Dios y los reyes. En la Europa cristiana, la Inquisición, establecida en el año 1231, transformó la tortura en un ritual sagrado. El estrapado era un suplicio temido. Los acusados, con las manos atadas a la espalda, eran izados por cuerdas desde una polea, mientras pesos colgaban de sus pies. Los hombros se dislocaban, y los gritos resonaban en cámaras de piedra. Los dominicos, con sus capas negras, anotaban cada gemido, buscando confesiones de herejía. Los manuales inquisitoriales, como el Malleus Maleficarum, justificaban este tormento como un medio para salvar almas,
pero los cuerpos rotos contaban otra historia. Más cruel aún era la rueda de quebrantamiento. Los condenados, atados a una rueda de carro, sufrían la fractura de cada hueso con mazas de hierro. Los verdugos, expertos en prolongar el sufrimiento, golpeaban con precisión para evitar la muerte inmediata. Los cronistas de Toulouse describen cómo los cuerpos, destrozados pero vivos, eran expuestos en plazas, mientras las multitudes oraban por el alma de los pecadores. Este método, usado contra herejes y brujas, era un espectáculo que mezclaba terror y piedad. En Inglaterra, los traidores enfrentaban el drawn and quartered. Colgados hasta el borde de la asfixia, eran bajados para ser destripados vivos. Sus órganos, arrancados ante la multitud, eran quemados, y los cuerpos, descuartizados, se exhibían en las puertas de la ciudad. Las crónicas de Londres relatan cómo los alaridos se mezclaban con los vítores, mientras los reyes, desde sus tronos, reafirmaban su poder. Este suplicio, reservado para la alta traición, era un recordatorio de que desafiar al soberano era desafiar a Dios. En el imperio mongol, bajo los sucesores de Gengis Khan, la tortura era un arte de conquista. El saco de fuego era temido en las tierras conquistadas. Los prisioneros, envueltos en telas empapadas de aceite, eran quemados vivos en plazas públicas. Los gritos, descritos por Marco Polo, resonaban mientras los mongoles observaban, impasibles. Este método, usado para sofocar rebeliones, dejaba ciudades enteras paralizadas por el miedo. Más sutil, pero no menos cruel, era el tormento de la sed. Los cautivos, forzados a beber agua salada, morían de deshidratación en días, sus cuerpos hinchados y sus mentes rotas. En China, bajo la dinastía Yuan, la tortura se refinó aún más. El prensado de tablones aplastaba lentamente a los acusados entre tablas de madera, mientras los interrogadores exigían nombres. Los anales de Pekín describen cómo los huesos crujían, y los condenados, al borde del colapso, confesaban para escapar del dolor. Este método, usado contra conspiradores, reflejaba la obsesión del imperio por el control, incluso a costa de la humanidad. En el mundo islámico, bajo los mamelucos, la tortura adquirió un matiz psicológico. El cuarto de los espejos encerraba a los prisioneros en salas cubiertas de reflejos, donde su propia imagen, distorsionada por la luz, los perseguía día y noche. Los cronistas del Cairo cuentan cómo los hombres, enloquecidos, arañaban las paredes, suplicando un fin que rara vez llegaba. Este suplicio, reservado para los traidores, era un testimonio del poder de la mente como arma de destrucción. En las Américas, antes de la llegada de los europeos, los aztecas practicaban torturas rituales. El altar de los cuchillos era un sacrificio donde los prisioneros, atados a piedras, eran desollados vivos con cuchillas de obsidiana. Los sacerdotes, cubiertos de sangre, ofrecían los corazones a Huitzilopochtli, mientras los alaridos resonaban en Tenochtitlán. Este ritual, descrito por los cronistas españoles con horror, era tanto un acto religioso como una demostración de poder, un recordatorio de que los dioses exigían sufrimiento. En Japón, bajo los clanes samuráis, la tortura era un acto de honor y castigo. El crucifijo invertido sumergía a los prisioneros cabeza abajo en fosas llenas de agua, prolongando la asfixia durante horas. Los relatos de los monjes budistas describen cómo los condenados, al borde de la muerte, eran revividos solo para repetir el ciclo. Este método, usado contra cristianos y rebeldes, reflejaba la lucha entre la tradición y las nuevas ideas que llegaban al archipiélago. A medida que el Renacimiento despuntaba, la tortura no retrocedió. Al contrario, se sistematizó, alimentada por las guerras religiosas y las ambiciones de los nuevos estados. Pero el horizonte ya anunciaba un cambio, donde la ciencia y la razón comenzarían a cuestionar, aunque tímidamente, el legado de la crueldad. El amanecer del Renacimiento no trajo luz al abismo del sufrimiento. En los siglos XV y XVI, mientras la humanidad soñaba con arte y descubrimiento, la tortura se aferró al mundo, alimentada por guerras religiosas, conquistas y el fanatismo de los poderosos. En Europa, las Américas y los imperios orientales, el dolor se convirtió en un idioma universal, hablado en mazmorras, plazas y altares. En Europa, la Reforma y la Contrarreforma desataron una fiebre de persecución. La Dama de Hierro,
un sarcófago con púas internas, era usada contra herejes y rebeldes. Los condenados, encerrados en su interior, eran perforados lentamente mientras las puertas se cerraban. Los gritos, sofocados por el metal, resonaban en los tribunales de la Inquisición española. Los cronistas de Toledo describen cómo la sangre goteaba, formando charcos que los monjes evitaban pisar, como si el dolor fuera un sacrificio impuro. Este dispositivo, aunque raro, se convirtió en un símbolo del terror que la fe podía inspirar. Más común era el garrote vil. Los traidores, sentados en una silla de madera, eran estrangulados con una cuerda o un tornillo que aplastaba la nuca. Los verdugos, con rostros ocultos, giraban el mecanismo mientras los inquisidores leían pasajes de las Escrituras. Las crónicas de Sevilla relatan cómo los cuerpos, aún cálidos, eran quemados en autos de fe, donde las llamas devoraban tanto a los vivos como a los muertos. Este método, usado contra judíos, moriscos y protestantes, era un espectáculo que unía a las multitudes en un éxtasis de miedo y devoción. En Inglaterra, bajo los Tudor, la tortura adquirió un matiz político. La prensa de peine aplastaba a los acusados que se negaban a declararse culpables. Tablas de madera, cargadas con pesos, comprimían el pecho hasta fracturar costillas. Los anales de la Torre de Londres cuentan cómo los prisioneros, con los pulmones colapsados, suplicaban entre jadeos. Este suplicio, usado contra católicos y conspiradores, era un recordatorio de que la corona no toleraba ambigüedad. En las Américas, la conquista española trajo horrores a los pueblos indígenas. Los perros de presa, entrenados para despedazar, eran soltados contra los nativos que resistían. Los cronistas de Cortés describen cómo los alaridos resonaban en las selvas, mientras los conquistadores, con cruces al pecho, observaban impasibles. Más cruel aún era el tormento del agua. Los prisioneros, atados, eran forzados a tragar litros de agua hasta que sus estómagos se hinchaban al borde de la ruptura. Este método, usado para extraer ubicaciones de oro, dejaba a los sobrevivientes quebrados, tanto en cuerpo como en espíritu. En el Imperio Otomano, la tortura era un arte de intimidación. El empalamiento lento era temido en los Balcanes. Los condenados, atravesados por estacas de madera, eran izados para morir durante días. Los viajeros europeos, como Busbecq, describen cómo los cuerpos, aún vivos, se retorcían bajo el sol, mientras los genízaros patrullaban. Este suplicio, usado contra rebeldes y cristianos, era un mensaje de dominio que cruzaba fronteras. En China, bajo la dinastía Ming, la tortura se volvió un ritual burocrático. El corte de los 1000 pedazos perfeccionó el Lin Chi. Los verdugos, con cuchillas afiladas, cortaban la carne en fragmentos precisos, prolongando la agonía durante horas. Los anales de Pekín relatan cómo los condenados, conscientes hasta el final, veían sus cuerpos desmoronarse. Este método, reservado para traidores, era un espectáculo que reforzaba la autoridad del emperador. En Japón, la persecución de cristianos bajo el shogunato Tokugawa dio lugar al foso de los mártires. Los creyentes, colgados cabeza abajo sobre pozos de excrementos, eran cortados para prolongar el sufrimiento. Los monjes jesuitas, en sus cartas, describen cómo los fieles, entre alaridos, cantaban himnos, desafiando a sus verdugos. Este suplicio, diseñado para quebrar la fe, solo fortaleció la resistencia de los perseguidos. En la India, bajo los mogoles, la tortura era un espectáculo de poder. Los elefantes de ejecución aplastaban a los rebeldes con sus patas, mientras las multitudes, en silencio, observaban. Los cronistas de Delhi describen cómo los huesos crujían y la sangre empapaba la tierra. Este método, usado contra traidores, era una demostración de la fuerza imparable del emperador. El peso de estos horrores nos aplasta, como si la humanidad hubiera olvidado su propia alma. Si este relato te ha estremecido, comparte tu pensamiento sobre esta oscuridad y, si lo crees necesario, haz que más lo conozcan. El eco de los olvidados lo susurra. A medida que el mundo entraba en la era moderna, la tortura no retrocedió. En los siglos venideros, la ciencia y la política darían nuevos rostros al sufrimiento, mientras la humanidad, dividida, seguía danzando con sus demonios.
El mundo se adentra en la era moderna, y los siglos XVII y XVIII traen consigo un velo de progreso que no logra ocultar la persistencia del sufrimiento. Mientras la Ilustración predicaba razón y humanidad, la tortura, aunque cuestionada, se aferró a las sombras de los imperios, las colonias y los tribunales. En Europa, Asia y las Américas, el dolor siguió siendo un instrumento de poder, ahora disfrazado de justicia y orden. En Europa, la caza de brujas alcanzó su apogeo. El taburete de inmersión era un suplicio común en Inglaterra y Alemania. Las acusadas, atadas a una silla, eran sumergidas repetidamente en lagos helados, hasta confesar o morir de hipotermia. Los clérigos, con Biblias en mano, observaban mientras las multitudes gritaban por justicia divina. Los registros de Salem, en las colonias americanas, describen cómo los cuerpos, temblando de frío, eran sacados solo para enfrentar más tormentos. Este método, envuelto en fanatismo, revelaba cómo el miedo a lo desconocido podía justificar la crueldad. En Francia, bajo Luis XIV, los traidores enfrentaban la rueda de ejecución. Atados a una rueda, sus extremidades eran destrozadas con barras de hierro, y los cuerpos, aún vivos, eran expuestos en plazas. Las crónicas de París relatan cómo los alaridos resonaban, mientras los nobles, desde sus carruajes, observaban con indiferencia. Este suplicio, usado contra conspiradores, era un espectáculo que reforzaba la divinidad del rey, incluso en una era de supuesta ilustración. En las colonias americanas, los esclavos sufrían horrores inimaginables. El látigo de 9 colas, incrustado con nudos y metal, desgarraba la piel hasta exponer el músculo. Los capataces, en plantaciones de Virginia y Barbados, aplicaban este castigo con una brutalidad sistemática. Los relatos de Olaudaequiano describen cómo la sangre empapaba la tierra, mientras los gritos de los esclavos resonaban en los campos. Más cruel aún era el tormento del azúcar. Los rebeldes, sumergidos en calderas de melaza hirviente, morían lentamente, sus cuerpos disolviéndose en un infierno dulce. Este método, usado para sofocar revueltas, era un recordatorio de que la riqueza de los imperios se construía sobre el sufrimiento. En el Imperio Otomano, la tortura seguía siendo un arte de control. El bastinado golpeaba las plantas de los pies con varas, causando un dolor insoportable sin dejar marcas visibles. Los prisioneros, forzados a caminar tras el castigo, colapsaban con cada paso. Los cronistas de Estambul describen cómo los condenados, al borde de la locura, confesaban para escapar del tormento. Este suplicio, usado contra espías y rebeldes, reflejaba la precisión de un imperio que entendía el poder del dolor invisible. En China, bajo la dinastía Qin, la tortura se institucionalizó. El cangue era una tabla de madera que inmovilizaba el cuello y las manos, exponiendo a los acusados al escarnio público. Los transeúntes, incitados por los guardias, arrojaban estiércol y piedras. Los anales de Pekín relatan cómo los prisioneros, agotados por el hambre y la humillación, morían bajo el peso de la vergüenza. Más atroz era el tormento de los 1000 cortes, que continuaba refinándose. Los verdugos, con cuchillas precisas, desmembraban a los traidores en un espectáculo que duraba horas, mientras las multitudes observaban en silencio. En la India, bajo el dominio mogol y británico, la tortura era un arma de conquista. El torno de las especias forzaba a los rebeldes a inhalar polvos de chile y pimienta, quemando sus pulmones desde dentro. Los cronistas de Calcuta describen cómo los prisioneros, tosiendo sangre, suplicaban entre jadeos. Este método, usado para sofocar levantamientos, era una metáfora cruel de la explotación colonial, donde incluso las especias se convertían en armas. En Japón, bajo el shogunato Tokugawa, la tortura seguía persiguiendo a los cristianos y disidentes. El tormento del azufre quemaba a los prisioneros con vapores tóxicos, mientras los interrogadores exigían renuncias a la fe. Los relatos de los jesuitas describen cómo los fieles, con los pulmones en llamas, resistían hasta el final. Este suplicio, diseñado para quebrar el espíritu, solo fortaleció la determinación de los mártires. En África, los reinos esclavistas usaban la tortura para mantener el control. El collar de púas perforaba el cuello de los cautivos, haciendo que cada movimiento fuera una agonía.
Los relatos de los mercaderes europeos, aunque sesgados, describen cómo los alaridos resonaban en los mercados de esclavos mientras los compradores negociaban precios. Este método, usado para disuadir fugas, era un símbolo del comercio inhumano que marcó la era. A medida que la Ilustración avanzaba, pensadores como Voltaire y Beccaria comenzaron a cuestionar la tortura, pero sus voces eran un susurro frente al rugido de los imperios. El siglo XIX, con sus revoluciones y máquinas, traería nuevas formas de sufrimiento, donde la tecnología y la política darían al dolor un rostro aún más frío. El siglo XIX, con su promesa de progreso, no logró desterrar la sombra de la tortura. Mientras las máquinas de vapor transformaban el mundo y las revoluciones agitaban los tronos, el sufrimiento humano permaneció, ahora moldeado por la política, el colonialismo y la ciencia. En Europa, las Américas, Asia y África, el dolor se adaptó a una era de hierro y sangre, susurrando verdades que la modernidad no quería escuchar. En Europa, las revoluciones y las guerras napoleónicas trajeron consigo nuevos horrores. El tormento de la gota era usado en prisiones francesas contra espías y traidores. Los prisioneros, atados bajo un grifo que dejaba caer agua helada sobre sus frentes, día tras día, enloquecían bajo la presión implacable. Los informes de la Bastilla, antes de su caída, describen cómo los condenados, con los ojos hundidos, suplicaban el silencio que nunca llegaba. Este método, aparentemente simple, revelaba el poder de la repetición para quebrar la mente. En Inglaterra, las prisiones victorianas perfeccionaron el tread bell, una rueda de molino que los reclusos debían girar durante horas. El esfuerzo, combinado con la desnutrición, destrozaba los cuerpos. Los registros de Negate relatan cómo los prisioneros, con las piernas temblando, colapsaban solo para ser azotados y devueltos a la rueda. Este castigo, disfrazado de reforma, era una tortura disfrazada de trabajo, diseñada para aplastar el espíritu de los desposeídos. En las Américas, la esclavitud seguía siendo un altar de sufrimiento. En el sur de los Estados Unidos, el palo de azotes era común en las plantaciones. Los esclavos, atados a postes, eran golpeados con látigos hasta desmayarse. Los relatos de Frederick Douglass describen cómo la sangre formaba charcos, mientras los capataces, con rostros impasibles, contaban los golpes. Más cruel aún era el tormento del tabaco. Los rebeldes eran forzados a inhalar humo de tabaco ardiente, quemando sus pulmones hasta la asfixia. Este método, usado para disuadir fugas, era un recordatorio de que incluso los productos de la tierra podían volverse armas. En las colonias africanas, los imperios europeos impusieron su dominio con brutalidad. El látigo de hipopótamo, hecho de piel seca, cortaba la carne como un cuchillo. En el Congo, bajo el dominio belga, los nativos que no cumplían cuotas de caucho eran azotados hasta la muerte. Los diarios de misioneros describen cómo los alaridos resonaban en las selvas, mientras los colonos, con Biblias en mano, justificaban el horror como civilización. Este suplicio, sistemático y despiadado, dejó cicatrices que aún sangran en la memoria colectiva. En la India, bajo el Raj británico, la tortura era un instrumento de control. El tormento de la sal forzaba a los rebeldes a yacer sobre camas de sal gruesa, que quemaba las heridas abiertas. Los cronistas de Bombay relatan cómo los prisioneros, con la piel en carne viva, suplicaban entre gemidos. Este método, usado tras la rebelión de 1857, era una metáfora de la explotación colonial, donde la sal, símbolo de vida, se convertía en agonía. En China, bajo la dinastía Qin, la tortura seguía siendo un arte estatal. El tormento de la jaula suspendía a los prisioneros en estructuras de bambú, donde no podían ni sentarse ni estirarse. El hambre y el agotamiento los consumían, mientras los guardias, con rostros de piedra, anotaban confesiones. Los anales de Pekín describen cómo los condenados, al borde de la muerte, susurraban nombres para escapar del encierro. Este suplicio, usado contra disidentes, reflejaba la obsesión del imperio por la obediencia absoluta. En el Imperio ruso, los zares usaban la tortura para sofocar rebeliones. El knout, un látigo con puntas de alambre, desgarraba la carne hasta los huesos. Los registros de Siberia relatan cómo los prisioneros, exiliados en campos helados, eran azotados bajo la nieve, sus gritos apagados por el viento.
Más cruel era el tormento del hielo. Los condenados, desnudos, eran rociados con agua en temperaturas bajo cero, congelándose vivos. Este método, usado contra revolucionarios, era un símbolo del frío despotismo del régimen. En Japón, bajo la restauración Meiji, la modernización no erradicó la crueldad. El tormento de la prensa aplastaba a los prisioneros entre tablas, mientras los interrogadores exigían lealtad al nuevo orden. Los relatos de los samuráis rebeldes describen cómo los huesos crujían, y los hombres, con el honor roto, confesaban bajo el peso. Este suplicio, usado contra disidentes, marcó la transición de un Japón feudal a uno que abrazaba la brutalidad con un rostro moderno. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, la tortura, aunque condenada por algunos, se preparaba para un nuevo capítulo. El siglo XX, con sus guerras mundiales y totalitarismos, llevaría el sufrimiento a una escala nunca antes vista, donde la tecnología y la ideología darían al dolor un rostro aún más aterrador. El siglo XX, con su promesa de modernidad, se convirtió en un crisol de horrores. Las guerras mundiales, los regímenes totalitarios y las luchas coloniales llevaron la tortura a una escala industrial, donde la tecnología y la ideología se aliaron para infligir sufrimiento con una eficiencia aterradora. En Europa, Asia, África y las Américas, el dolor se convirtió en un arma de control, susurrando el costo de la resistencia. En la Primera Guerra Mundial, las trincheras fueron escenarios de torturas improvisadas. Los prisioneros, capturados en las batallas del Somme, enfrentaban el tormento del alambre. Atados con alambres de púas, eran dejados bajo la lluvia y el frío, sus heridas infectándose mientras los guardias, endurecidos por la guerra, ignoraban sus súplicas. Los diarios de soldados describen cómo los alaridos se mezclaban con el rugido de los cañones, un recordatorio de que incluso en el caos de la guerra, la crueldad encontraba su lugar. Con el ascenso de los totalitarismos, la tortura se sistematizó. En la Unión Soviética, bajo Stalin, los gulags eran fábricas de sufrimiento. El cuarto helado encerraba a los disidentes en celdas refrigeradas, donde el frío mordía la carne hasta la necrosis. Los informes del NKVD relatan cómo los prisioneros, con los dedos ennegrecidos, confesaban traiciones imaginarias. Más cruel era el tormento del sueño. Los interrogadores mantenían a los acusados despiertos durante días, hasta que la locura los obligaba a firmar confesiones. Este método, usado contra enemigos del régimen, revelaba el poder de la mente como campo de batalla. En la Alemania nazi, la tortura alcanzó un nivel de horror mecanizado. En campos como Auschwitz, los prisioneros enfrentaban el tormento del agua helada. Sumergidos en tanques congelados para experimentos médicos, morían de hipotermia mientras los científicos de la SS tomaban notas. Los testimonios de sobrevivientes describen cómo los cuerpos, temblando, eran sacados solo para repetir el ciclo. Más atroz era el tormento de la cámara. Los disidentes, encerrados en celdas de aislamiento, eran asfixiados con gases o privados de oxígeno, sus gritos apagados por muros de cemento. Estos métodos, documentados en los juicios de Nuremberg, eran un testimonio de cómo la ideología podía deshumanizar al verdugo y a la víctima. En Asia, la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial trajo su propia brutalidad. El tormento del bambú perforaba la piel de los prisioneros con astillas afiladas, causando infecciones que mataban lentamente. Los relatos de los campos de Manchuria describen cómo los alaridos resonaban, mientras los soldados, con rostros impasibles, continuaban su trabajo. Más cruel era el tormento del agua. Los cautivos, atados, eran forzados a tragar agua salada hasta que sus estómagos colapsaban, un eco de métodos antiguos adaptado a la guerra moderna. En las colonias africanas, la lucha por la independencia desató nuevas crueldades. En Argelia, bajo el dominio francés, los rebeldes enfrentaban el tormento eléctrico. Cables conectados a generadores enviaban descargas a través de los cuerpos, mientras los interrogadores exigían nombres. Los informes de la Guerra de Independencia relatan cómo los prisioneros, con los músculos convulsionando, confesaban bajo el dolor. Este método, invisible pero devastador, marcó una era donde la tecnología amplificaba el sufrimiento. En América Latina,
las dictaduras respaldadas por intereses extranjeros usaban la tortura para silenciar disidencias. En Chile, bajo Pinochet, el submarino seco asfixiaba a los prisioneros con bolsas de plástico, mientras los interrogadores escuchaban sus jadeos. Los testimonios de sobrevivientes describen cómo la sensación de muerte inminente quebraba incluso a los más fuertes. Más cruel era el tormento de la parrilla. Los disidentes, atados a camas de metal, recibían descargas eléctricas en un ritual que mezclaba ciencia y sadismo. En China, durante la Revolución Cultural, la tortura se volvió un espectáculo público. Los juicios de masas humillaban a los acusados, forzados a llevar carteles y soportar palizas de multitudes enfurecidas. Los diarios de la época describen cómo los cuerpos, cubiertos de sangre, eran exhibidos como advertencia. Más sutil, pero no menos cruel, era el tormento de la reeducación. Los prisioneros, encerrados en celdas de aislamiento, eran bombardeados con propaganda hasta que sus mentes colapsaban, un eco moderno del quebrantamiento psicológico. En el Medio Oriente, los conflictos coloniales y religiosos alimentaron la crueldad. En Persia, bajo los Qajar, los traidores enfrentaban el tormento del pozo. Arrojados a fosas llenas de serpientes, morían entre mordidas y veneno. Los cronistas de Teherán relatan cómo los alaridos se desvanecían, dejando solo el silencio de la muerte. Este suplicio, aunque raro, era un recordatorio de que incluso en la modernidad, los métodos antiguos persistían. A medida que el siglo XX avanzaba, la tortura, aunque condenada por tratados internacionales, se escondió en las sombras de los estados. El siglo XXI, con sus guerras asimétricas y tecnologías avanzadas, traería un nuevo capítulo, donde el dolor se volvería aún más preciso y, a la vez, más invisible. El siglo XXI, con su aura de conectividad y progreso, no logró exorcizar los demonios de la tortura. En un mundo de guerras asimétricas, regímenes autoritarios y conflictos ideológicos, el sufrimiento se volvió más preciso, tecnológico y, a menudo, invisible. Desde los centros de detención hasta las sombras de los estados, el dolor siguió siendo un arma, susurrando el precio de la disidencia. Tras los atentados del año 2001, la guerra contra el terror abrió un nuevo capítulo de crueldad. En Guantánamo, los prisioneros enfrentaban el waterboarding. Atados a tablas inclinadas, se les vertía agua sobre el rostro, simulando el ahogamiento. Los informes desclasificados describen cómo los detenidos, con los pulmones al borde del colapso, jadeaban entre gritos. Este método, defendido como interrogatorio mejorado, era una tortura disfrazada de seguridad, dejando cicatrices en la mente más que en el cuerpo. Más insidioso era el tormento del ruido. En celdas de aislamiento, los prisioneros eran bombardeados con sonidos ensordecedores, música estridente, gritos grabados o estática. Los reportes de Amnistía Internacional relatan cómo los detenidos, privados de sueño, perdían la noción del tiempo, sus mentes fragmentándose. Este suplicio, usado en centros de detención secretos, era un testimonio de cómo la tecnología moderna podía convertir lo intangible en un arma devastadora. En el Medio Oriente, los conflictos en Siria e Irak desataron horrores renovados. En prisiones como Saydnaya, los disidentes enfrentaban el tormento de la cuerda. Colgados por las muñecas, con los pies apenas tocando el suelo, sufrían dislocaciones y asfixia lenta. Los testimonios de sobrevivientes describen cómo los alaridos resonaban en corredores de cemento, mientras los guardias, impasibles, anotaban confesiones. Más cruel era el tormento del ácido. Los prisioneros, rociados con sustancias corrosivas, veían su piel disolverse, un castigo que dejaba marcas imborrables tanto en el cuerpo como en el alma. En América Latina, las dictaduras dieron paso a la represión encubierta. En países como México, los cárteles y las fuerzas estatales usaban el tormento eléctrico. Electrodos aplicados a partes sensibles del cuerpo enviaban descargas que convulsionaban los músculos. Los informes de derechos humanos relatan cómo los prisioneros, temblando de dolor, confesaban bajo coacción. Este método, heredado de las dictaduras del siglo XX, se volvió una herramienta silenciosa en la guerra contra el crimen. En China, bajo el régimen autoritario, la tortura adquirió un rostro tecnológico.
El tormento de la vigilancia sometía a los disidentes a monitoreo constante en celdas iluminadas día y noche. Cámaras y micrófonos registraban cada movimiento, mientras los interrogadores usaban la información para quebrar la voluntad. Los relatos de uigures en campos de reeducación describen cómo la falta de privacidad, combinada con palizas selectivas, convertía a los prisioneros en sombras de sí mismos. Más cruel era el tormento de la silla. Atados a asientos metálicos durante días, los detenidos sufrían calambres y necrosis, un suplicio que mezclaba lo físico con lo psicológico. En África, los conflictos étnicos y políticos perpetuaron la brutalidad. En Sudán del Sur, los rebeldes capturados enfrentaban el tormento del fuego. Marcados con hierros candentes, sus cuerpos llevaban las cicatrices de la guerra. Los informes de la ONU describen cómo los alaridos resonaban en aldeas quemadas, mientras los verdugos, alimentados por el odio, continuaban su obra. Este método, primitivo pero efectivo, era un recordatorio de que la modernidad no había erradicado las llamas del pasado. En Rusia, la represión de disidentes revivió métodos antiguos con un giro moderno. El tormento del frío exponía a los prisioneros a temperaturas bajo cero en celdas sin calefacción. Los relatos de activistas describen cómo el hielo se formaba en sus ropas, mientras los guardias, con rostros de piedra, ignoraban sus súplicas. Más sutil era el tormento químico. Drogas psicotrópicas, administradas en interrogatorios, inducían paranoia y alucinaciones, forzando confesiones que alimentaban las purgas del régimen. En el sudeste asiático, países como Myanmar usaban la tortura para aplastar protestas. El tormento de la bolsa asfixiaba a los detenidos con plásticos, mientras los interrogadores exigían nombres. Los testimonios de monjes budistas relatan cómo los prisioneros, al borde de la muerte, eran revividos solo para repetir el ciclo. Este suplicio, simple pero letal, era un eco de métodos que el mundo había jurado dejar atrás. A medida que el siglo XXI avanza, la tortura, aunque condenada por leyes internacionales, persiste en las sombras. Los avances tecnológicos, desde la inteligencia artificial hasta las armas no letales, prometen nuevas formas de sufrimiento, donde el dolor se vuelve más preciso y el verdugo más distante. El futuro, con sus promesas y peligros, nos desafía a confrontar esta herencia de crueldad. El siglo XXI, aún en su infancia, ya revela un legado de dolor que se niega a desvanecerse. Mientras la humanidad avanza con tecnologías que prometen libertad, la tortura persiste, oculta en los márgenes de los estados, los conflictos y las ambiciones de poder. Desde el año 2010 hasta el presente, el sufrimiento ha adoptado formas más sofisticadas, donde la ciencia y la clandestinidad se entrelazan para perpetuar el horror. En el Medio Oriente, la guerra civil siria dejó un rastro de crueldad. En prisiones como Tadmor, los disidentes enfrentaban el tormento de la caja. Encerrados en cubículos de metal apenas más grandes que sus cuerpos, no podían moverse ni respirar libremente. Los informes de sobrevivientes describen cómo el calor y la claustrofobia quebraban la mente, mientras los alaridos se perdían en el desierto. Más cruel era el tormento de la sierra. Los prisioneros, atados, eran cortados con herramientas industriales, un suplicio que mezclaba la brutalidad antigua con la precisión moderna. Estos métodos, documentados por organizaciones de derechos humanos, eran un recordatorio de que la guerra no distingue entre épocas. En América Latina, la violencia de los cárteles y la represión estatal continuaron alimentando el sufrimiento. En México, el tormento del hielo sumergía a los prisioneros en bañeras de agua congelada, donde el frío paralizaba los músculos y detenía el corazón. Los testimonios de víctimas relatan cómo los interrogadores, con máscaras, reían mientras los cuerpos temblaban. Más insidioso era el tormento del ultrasonido. Dispositivos de alta frecuencia, usados en celdas ocultas, emitían ondas que causaban náuseas, desorientación y dolor interno. Este método, casi invisible, era un símbolo de cómo la tecnología moderna podía infligir sufrimiento sin dejar huellas. En China, los campos de reeducación para minorías como los uigures perfeccionaron la tortura psicológica. El tormento de la luz exponía a los detenidos a focos cegadores durante días, destruyendo su ritmo circadiano y provocando alucinaciones.
Los relatos filtrados describen cómo los prisioneros, con los ojos quemados, suplicaban la oscuridad. Más cruel era el tormento de la memoria. Los interrogadores, usando datos recolectados por inteligencia artificial, confrontaban a los detenidos con grabaciones de sus seres queridos, manipuladas para inducir culpa y desesperación. Este suplicio, apoyado en la vigilancia masiva, era una muestra de cómo el futuro podía convertir los recuerdos en armas. En África, los conflictos en países como Etiopía revivieron métodos brutales. El tormento de las cadenas encadenaba a los prisioneros en posiciones imposibles, donde cada movimiento desgarraba músculos y tendones. Los informes de la ONU relatan cómo los alaridos resonaban en campos de detención, mientras los guardias, alimentados por el odio étnico, ignoraban el sufrimiento. Más primitivo, pero no menos cruel, era el tormento de la arena. Los rebeldes, enterrados en el desierto, morían de sed bajo el sol, un eco de castigos antiguos que persistían en la modernidad. En Europa del Este, la represión en países como Bielorrusia usaba la tortura para aplastar protestas. El tormento del gas exponía a los detenidos a agentes químicos que quemaban los pulmones, mientras los interrogadores exigían nombres. Los testimonios de activistas describen cómo la sensación de asfixia, combinada con palizas, quebraba incluso a los más resilientes. Más sutil era el tormento de la desinformación. Los prisioneros, aislados, eran bombardeados con noticias falsas sobre sus familias, sembrando paranoia y desesperación. Este método, apoyado en la manipulación digital, era un signo de los nuevos campos de batalla psicológicos. En el sudeste asiático, la persecución de minorías en Myanmar continuó con brutalidad. El tormento de la prensa aplastaba a los detenidos entre tablas metálicas, rompiendo huesos mientras los interrogadores observaban. Los relatos de refugiados rohingya describen cómo los cuerpos, destrozados, eran arrojados a fosas. Más cruel era el tormento del silencio. Los prisioneros, encerrados en celdas insonorizadas, eran privados de todo estímulo, hasta que la soledad los llevaba a la locura. Este suplicio, diseñado para borrar la resistencia, era un reflejo de la crueldad sistemática de los regímenes. En los Estados Unidos, los centros de detención migratoria enfrentaron acusaciones de tortura. El tormento del frío mantenía a los detenidos en celdas heladas, donde la hipotermia era una amenaza constante. Los informes de ONGs describen cómo los niños, temblando, suplicaban mantas que nunca llegaban. Más insidioso era el tormento de la separación. Las familias, divididas como castigo, sufrían un dolor psicológico que marcaba generaciones. Este método, aunque no físico, era una forma de crueldad que explotaba los lazos humanos. A medida que el presente se desvanece en el futuro, la tortura sigue evolucionando. Los drones, las armas sónicas y la inteligencia artificial prometen métodos aún más precisos, donde el dolor puede infligirse sin contacto humano. El mundo, dividido entre progreso y barbarie, enfrenta un desafío eterno: romper el ciclo de la crueldad que ha definido su historia. El horizonte del siglo XXI se oscurece, y el periodo desde el año 2015 hasta el presente nos sume en un relato donde la tortura, lejos de desvanecerse, se reinventa con una precisión escalofriante. En un mundo interconectado, donde la vigilancia y la tecnología dominan, el sufrimiento se ha vuelto más clínico, más oculto, pero no menos devastador. Desde las prisiones secretas hasta los conflictos olvidados, el dolor sigue siendo un idioma del poder. En el Medio Oriente, la guerra en Yemen ha desatado horrores silenciosos. En centros de detención improvisados, los prisioneros enfrentan el tormento de la privación. Encerrados en celdas sin luz, agua ni comida, son llevados al borde de la muerte por inanición. Los informes de Human Rights Watch describen cómo los cuerpos, reducidos a piel y hueso, colapsaban mientras los guardias, indiferentes, anotaban nombres. Más cruel era el tormento de la perforación. Usando taladros eléctricos, los interrogadores perforaban huesos y articulaciones, causando un dolor insoportable sin matar. Este suplicio, documentado en informes filtrados, era un recordatorio de cómo la tecnología moderna podía amplificar la brutalidad. En América Latina, la represión en países como Venezuela perfeccionó la tortura psicológica.
El tormento de la simulación forzaba a los disidentes a presenciar ejecuciones falsas de sus seres queridos, grabadas y reproducidas en bucle. Los testimonios de exiliados relatan cómo la culpa y el terror quebraban la mente, dejando a los prisioneros en un estado de sumisión. Más físico era el tormento del gas lacrimógeno. Encerrados en celdas selladas, los detenidos eran expuestos a nubes químicas que quemaban los ojos y los pulmones. Los informes de la ONU describen cómo los alaridos resonaban, mientras los interrogadores, protegidos por máscaras, exigían confesiones. En China, la vigilancia masiva ha dado lugar a nuevas formas de sufrimiento. El tormento de la reescritura usa inteligencia artificial para manipular la percepción de los detenidos. En campos de reeducación, los prisioneros son forzados a ver vídeos alterados de sus vidas, diseñados para inducir confusión y autoinculpación. Los relatos de desertores describen cómo la pérdida de identidad, combinada con palizas selectivas, convertía a los hombres en sombras. Más cruel era el tormento de la inmovilidad. Atados a sillas ergonómicas con sensores, los detenidos eran inmovilizados durante semanas, mientras los dispositivos registraban cada signo de resistencia. Este método, casi quirúrgico, era un símbolo de la tecnocracia opresiva. En África, los conflictos en el Sahel han revivido métodos arcaicos con un giro moderno. En Mali, los rebeldes capturados enfrentan el tormento de la mutilación. Con cuchillas esterilizadas, los verdugos cortan dedos o extremidades, prolongando el sufrimiento con antisépticos para evitar infecciones. Los informes de Médicos Sin Fronteras relatan cómo los alaridos resonaban en aldeas destruidas, mientras los milicianos, armados con ideologías extremistas, continuaban su obra. Más primitivo, pero no menos cruel, era el tormento del desierto. Los prisioneros, abandonados sin agua en dunas ardientes, morían de sed bajo un sol implacable, un castigo que evocaba los suplicios de los mongoles milenios atrás. En Europa, la represión en países como Turquía ha adoptado métodos invisibles. El tormento de la desaparición secuestra a disidentes, que son torturados en sitios clandestinos antes de ser liberados sin pruebas. Los testimonios de periodistas describen palizas, descargas eléctricas y simulaciones de ahogamiento, todo diseñado para no dejar marcas. Más cruel era el tormento de la familia. Los interrogadores amenazaban a los seres queridos de los detenidos, usando grabaciones de sus voces para inducir confesiones. Este suplicio, apoyado en la manipulación emocional, era un reflejo de la crueldad psicológica de la era digital. En el sudeste asiático, la represión en Tailandia y Filipinas ha usado la tortura para silenciar a activistas. El tormento de la asfixia envuelve a los prisioneros en plásticos, cortando el oxígeno mientras los interrogadores observan. Los relatos de ONGs describen cómo los detenidos, al borde de la muerte, eran revividos para repetir el ciclo. Más insidioso era el tormento de la red. Los disidentes, hackeados y expuestos en línea, sufrían humillaciones públicas orquestadas por el Estado, un suplicio que combinaba la tecnología con la vergüenza. En Rusia, la tortura sigue siendo una herramienta de control. El tormento de la celda encierra a los disidentes en espacios tan pequeños que no pueden acostarse, mientras el frío y la humedad destruyen sus cuerpos. Los relatos de opositores describen cómo el dolor, combinado con la soledad, los llevaba al borde de la locura. Más cruel era el tormento de la droga. Sustancias psicotrópicas, inyectadas en interrogatorios, inducían alucinaciones que forzaban confesiones falsas, un método que evocaba los experimentos de los gulags. A medida que el mundo enfrenta un futuro incierto, la tortura, aunque condenada, se adapta. Las armas no letales, los algoritmos y la realidad virtual prometen sufrimientos que no necesitan sangre para destruir. El desafío de romper este ciclo de crueldad permanece, como un eco que nos llama a recordar y resistir. Las sombras del presente se alargan, y el periodo desde el año 2020 hasta hoy nos arrastra a un relato donde la tortura, aunque condenada, se aferra al mundo con garras tecnológicas y humanas. En una era de crisis globales, desde pandemias hasta guerras, el sufrimiento se ha refinado, ocultándose tras fachadas de legalidad y progreso. En cada rincón del planeta, el dolor sigue siendo un arma, susurrando el costo de la verdad. En Ucrania,
Tras la invasión rusa, los prisioneros de guerra enfrentan el tormento de la celda helada. Encerrados en búnkeres sin calefacción, bajo temperaturas bajo cero, sufren hipotermia y gangrena. Los informes de Cruz Roja describen cómo los cuerpos, temblando, se cubren de hielo, mientras los guardias, con rostros endurecidos, ignoran sus súplicas. Más cruel es el tormento de la simulación. Los cautivos son sometidos a ejecuciones falsas, con disparos al aire que los llevan al borde del colapso mental. Este suplicio, documentado por ONGs, mezcla lo psicológico con el terror físico, dejando cicatrices invisibles. En América Latina, la represión en Nicaragua ha perfeccionado la tortura encubierta. El tormento de la oscuridad encierra a disidentes en celdas sin luz durante meses, donde la soledad y el hambre quiebran la voluntad. Los testimonios de exiliados relatan cómo los prisioneros, al borde de la locura, susurraban oraciones para no olvidar sus nombres. Más físico es el tormento de la compresión. Los detenidos, atados en posiciones imposibles, sufren calambres y dislocaciones, mientras los interrogadores, con grabadoras, exigen confesiones. Este método, casi quirúrgico, es un eco de los potros medievales adaptado a la modernidad. En China, la represión tecnológica alcanza nuevos extremos. El tormento de la realidad virtual sumerge a los detenidos en entornos simulados, donde imágenes de tortura o traición se repiten sin fin. Los relatos filtrados de Hong Kong describen cómo los prisioneros, con auriculares y gafas, colapsan bajo la manipulación sensorial. Más cruel es el tormento de la red neuronal. Usando electrodos conectados a algoritmos, los interrogadores estimulan centros de dolor en el cerebro, causando agonía sin contacto físico. Este suplicio, apoyado en la neurociencia, es un presagio de un futuro donde el sufrimiento no necesita sangre. En África, los conflictos en Sudán han desatado horrores renovados. El tormento de la quemadura marca a los prisioneros con hierros candentes, mientras los milicianos, alimentados por odios tribales, observan. Los informes de Amnistía Internacional relatan cómo los alaridos resuenan en campos devastados, un eco de las piras celtas. Más primitivo es el tormento de la sed. Los cautivos, encadenados bajo el sol, son privados de agua hasta que sus cuerpos colapsan, un castigo que evoca los desiertos de los mongoles pero ejecutado con frialdad moderna. En el Medio Oriente, la represión en Irán usa la tortura para aplastar protestas. El tormento de la suspensión cuelga a los detenidos por los brazos, dislocando hombros mientras los interrogadores graban. Los testimonios de activistas describen cómo el dolor, combinado con amenazas a sus familias, forzaba confesiones falsas. Más insidioso es el tormento de la humillación digital. Los prisioneros, filmados en estados de vulnerabilidad, ven sus imágenes difundidas en redes, un suplicio que combina la vergüenza con el control social de la era digital. En el sudeste asiático, la represión en Myanmar persiste con brutalidad. El tormento de la fractura rompe los huesos de los detenidos con martillos, mientras los interrogadores, con rostros ocultos, exigen nombres. Los relatos de refugiados describen cómo los cuerpos, destrozados, son arrojados a fosas comunes. Más cruel es el tormento del aislamiento. Encerrados en celdas insonorizadas, los prisioneros pierden toda conexión con el mundo, hasta que la soledad los reduce a sombras. Este método, diseñado para borrar la resistencia, es un reflejo de la crueldad sistemática de los regímenes. En Europa, la represión en países como Hungría ha adoptado métodos sutiles. El tormento de la burocracia somete a disidentes a detenciones prolongadas sin cargos, mientras el estrés y la incertidumbre los consumen. Los informes de ONGs relatan cómo los prisioneros, atrapados en un limbo legal, pierden la esperanza. Más cruel es el tormento de la vigilancia. Cámaras y micrófonos, instalados en celdas, registran cada palabra, convirtiendo la privacidad en una ilusión. Este suplicio, apoyado en la tecnología, es un signo de la opresión moderna. A medida que el mundo se precipita hacia un futuro incierto, la tortura se transforma, adoptando formas que desafían la imaginación. Los implantes, las armas sónicas y los algoritmos de control mental prometen sufrimientos que no dejan rastro.
El desafío de erradicar esta herencia de crueldad sigue siendo un susurro que nos llama a no olvidar. El mundo se tambalea al borde de un futuro incierto, y el periodo reciente, desde el año 2022 hasta hoy, nos sume en un relato donde la tortura, lejos de retroceder, se entrelaza con la tecnología y la desesperación humana. En un planeta marcado por conflictos híbridos, crisis climáticas y regímenes en pugna, el sufrimiento se ha vuelto más sofisticado, más silencioso, pero no menos cruel. El dolor, eterno compañero de la humanidad, sigue susurrando su verdad implacable. En Ucrania, el conflicto con Rusia ha intensificado los horrores. Los prisioneros enfrentan el tormento de la electrocución selectiva. Con dispositivos portátiles, los interrogadores aplican descargas a nervios específicos, causando un dolor que paraliza sin matar. Los informes de la ONU relatan cómo los alaridos resuenan en sótanos improvisados, mientras los guardias, con ojos vacíos, graban las sesiones. Más cruel es el tormento de la privación sensorial. Encerrados en tanques de flotación, los cautivos pierden toda conexión con el mundo, sus mentes fragmentándose en la nada. Este suplicio, documentado por activistas, es un eco moderno de los espejos de Anubis, pero ejecutado con frialdad científica. En América Latina, la represión en países como Cuba ha refinado la tortura psicológica. El tormento de la repetición somete a los disidentes a grabaciones de sus propios gritos, reproducidas sin cesar en celdas oscuras. Los testimonios de exiliados describen cómo la autoaversión, alimentada por el sonido, llevaba a los prisioneros a la sumisión. Más físico es el tormento de la postura. Atados en posiciones que tensan músculos hasta el desgarro, los detenidos sufren un dolor constante que no deja marcas visibles. Este método, usado contra activistas, es un recordatorio de que la crueldad puede ser invisible pero devastadora. En China, la opresión tecnológica alcanza un nivel distópico. El tormento de la simulación cerebral usa interfaces neuronales para inducir pesadillas controladas, donde los detenidos reviven traiciones ficticias. Los relatos filtrados de Xinjiang describen cómo los prisioneros, conectados a máquinas, colapsan bajo el peso de realidades falsas. Más cruel es el tormento de la vibración. Dispositivos sónicos, calibrados para resonar en los órganos internos, causan náuseas y desorientación sin contacto físico. Este suplicio, apoyado en la física avanzada, es una advertencia de cómo la ciencia puede servir a la opresión. En África, los conflictos en la República Democrática del Congo han desatado brutalidades primitivas. El tormento de la mutilación ritual corta extremidades con machetes, mientras los milicianos, cegados por el fanatismo, celebran. Los informes de Médicos Sin Fronteras relatan cómo los alaridos resuenan en selvas devastadas, un eco de los sacrificios aztecas. Más cruel es el tormento de la exposición. Los prisioneros, desnudos bajo tormentas tropicales, son dejados a merced de infecciones y fiebres, un castigo que explota la naturaleza como arma. En el Medio Oriente, la represión en Arabia Saudita usa métodos clínicos. El tormento de la inyección administra drogas que inducen parálisis temporal, mientras los interrogadores extraen confesiones. Los testimonios de disidentes describen cómo la sensación de estar atrapado en el propio cuerpo era peor que la muerte. Más insidioso es el tormento de la desorientación digital. Los detenidos, expuestos a pantallas que alteran el tiempo y el espacio, pierden la noción de la realidad, un suplicio que combina la tecnología con la locura. En el sudeste asiático, la represión en Vietnam ha adoptado métodos híbridos. El tormento de la presión somete a los prisioneros a cámaras de aire comprimido, donde la falta de oxígeno simula la asfixia. Los relatos de activistas relatan cómo los detenidos, jadeando, eran revividos para repetir el ciclo. Más cruel es el tormento de la vergüenza programada. Los disidentes, hackeados y expuestos en redes sociales, sufren linchamientos digitales orquestados por el Estado, un suplicio que destruye reputaciones y voluntades. En Europa, la represión en países como Polonia ha usado la tortura administrativa. El tormento del limbo detiene a disidentes sin cargos, mientras el aislamiento y la incertidumbre los consumen. Los informes de ONGs relatan cómo los prisioneros, atrapados en un vacío legal, pierden la esperanza.
más cruel es el tormento de la manipulación. Los interrogadores, usando datos de redes sociales, fabrican narrativas que enfrentan a los detenidos con sus aliados, sembrando desconfianza. Este método, apoyado en la psicología digital, es un signo de la opresión moderna. A medida que el presente se funde con el futuro, la tortura se prepara para nuevas formas. Los implantes cerebrales, las armas de energía dirigida y los algoritmos predictivos prometen sufrimientos que no necesitan verdugos humanos. El mundo, atrapado entre la promesa de la libertad y la realidad de la crueldad, enfrenta un desafío eterno: escuchar el susurro de los condenados y actuar. El relato de la humanidad, tejido con hilos de sangre y sufrimiento, llega a su fin, pero no a su redención. Desde las arenas de Mesopotamia hasta las celdas digitales del presente, la tortura ha sido un espejo de nuestras ambiciones, miedos y fracasos. En este último susurro, reflexionamos sobre el legado de la crueldad, un eco que nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Qué dice de nosotros esta danza macabra que cruza milenios? Los gritos de los olvidados no son solo historia, son una advertencia. Mientras la tecnología promete futuros de luz, también forja cadenas invisibles, donde el dolor se inflige con un clic, un algoritmo, un impulso eléctrico. La libertad, tan frágil, exige que recordemos, que resistamos, que no cerremos los ojos ante el abismo. Si este viaje te ha sacudido, comparte este susurro con otros, que la memoria de los condenados no se apague.